hay una frustración muy particular que seguro hemos sentido. Es casi como un dolor sordo que aparece cuando, a pesar de todo el esfuerzo y la determinación, los resultados simplemente no llegan. Es esa sensación de estar atascado, ¿no? Como luchando contra algo invisible. Bueno, hoy vamos a desmantelar esa pared invisible, pieza por pieza. La pregunta clave es esta. ¿Por qué a veces parece que el trabajo duro no es suficiente? Porque hay gente que, con la mitad de la disciplina, parece tropezar con oportunidades donde otros solo ven callejones sin salida. A ver, no es suerte. Tampoco es que sean más inteligentes. La clave está en que están viendo algo que el cerebro de los demás les está, de hecho, ocultando activamente. Esta lucha constante se siente como ser Sísifo, el del mito griego. Uno empuja esa roca enorme cuesta arriba con toda la disciplina del mundo, solo para que una variable que no controlamos, una crisis, un despido, lo que sea, la haga rodar de nuevo hasta abajo. El agotamiento que esto provoca no es solo físico, es existencial. Ok, para entender cómo salir de este ciclo, vamos a hacer un recorrido. Pensemos que es como una visita a la fábrica de la realidad. Primero, veremos la ilusión fundamental en la que vivimos. Luego, pasaremos por sus 3 estaciones de producción: el filtro del cerebro, el proyector de la conciencia y la alquimia biológica. Y al final, vamos a descubrir la llave maestra para tomar el control de todo el proceso: la coherencia. Muy bien, vamos a sumergirnos de lleno. La idea central de todo esto es, la verdad, bastante radical. Lo que percibimos con los sentidos no es la verdad objetiva. Para nada. Es una interfaz, una construcción que no está diseñada para mostrarnos la realidad, sino más bien para ocultarla. Y todo con un fin: asegurar nuestra supervivencia. Y ojo, que esta idea no es para nada nueva. Hace ya 2400 años, Platón nos hablaba de ver solo sombras en una caverna. En el siglo XVIII, el poeta William Blake ya intuía que nuestros sentidos son como rendijas estrechas, no puertas abiertas. Y luego, Carl Jung nos dio una pista clave: quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. La gran diferencia es que hoy la ciencia tiene los datos para probarlo. Bienvenidos a la estación 1 de nuestra fábrica. Aquí es donde la cosa se pone realmente fascinante. El científico cognitivo Donald Hoffman nos explica por qué esas oportunidades que tanto buscamos pueden estar literalmente frente a nosotros y aún así ser completamente invisibles para nuestro cerebro. El concepto clave de Hoffman es el de interfaz de usuario biológica. A ver, para que se entienda fácil, pensemos en el escritorio de una computadora. Lo que vemos, los objetos, el dinero, incluso los cuerpos de las personas, son como los iconos en la pantalla. Son símbolos útiles, ¿sí? Pero no son la realidad profunda, el código que corre por detrás. Entonces, lo que en el fondo son microvoltajes y código, la interfaz nos lo muestra como iconos de escritorio. Lo que en verdad son campos cuánticos lo percibimos como una manzana sólida. Y lo que es un complejo intercambio de energía social, bueno, lo vemos como un simple billete. El problema es que confundimos el símbolo con la realidad. Pero, ¿por qué el cerebro hace esto? La respuesta es simple: eficiencia energética. El cerebro, aunque solo es el 2% del peso corporal, consume un increíble 20% de las calorías del cuerpo. Es una máquina de devorar energía. Procesar la realidad completa, tal cual es, sería energéticamente letal. La evolución no premia la verdad, premia la supervivencia eficiente. Y esto nos deja una regla de oro de Hoffman. Un punto crucial: hay que tomarse las percepciones en serio, pero nunca literalmente. O sea, si vemos que viene un tren a toda velocidad, por supuesto que hay que hacerse a un lado. Pero no hay que cometer el error de creer que ese tren, o esa deuda, o esa crisis es la realidad última e inamovible. Son solo iconos en nuestra interfaz. Pasemos ahora a la estación 2. Si todo lo que vemos es una interfaz filtrada, surge una pregunta inevitable: ¿quién está proyectando la película? Y es aquí donde la teoría del biocentrismo del Dr. Robert Lanza nos da un giro de 180 grados sobre nuestro papel en el universo. A ver, el modelo antiguo nos dice que el universo creó la vida, que somos simples espectadores. El biocentrismo propone justo lo contrario. Es la vida, la conciencia, la fuerza que crea el universo. El cosmos no está allá afuera,
Es una experiencia que ocurre aquí adentro, dentro de la conciencia. Y esto es clave, porque significa que el tiempo y el espacio no son una cárcel, no son contenedores fijos, son el software que la mente usa para organizar la información. Por eso, el tiempo se siente tan elástico. 5 minutos de angustia pueden parecer 5 años, y 5 horas de pasión pueden sentirse como 5 minutos. Son proyecciones. Y llegamos a la estación 3, el lugar donde la filosofía se vuelve carne y hueso. Aquí, el investigador Dawson Church nos muestra el mecanismo tangible, la ingeniería biológica que permite que un pensamiento abstracto se convierta en una realidad física en nuestro cuerpo. El proceso es asombrosamente mecánico. Un pensamiento dispara una señal eléctrica en las neuronas. El hipotálamo, que es como el traductor, convierte esa electricidad en químicos, en neuropéptidos. Estos viajan por la sangre y, al llegar a las células, cambian físicamente la expresión de sus genes. Esto es la epigenética, el entorno, que en este caso son nuestros propios pensamientos, influyendo en cómo se leen nuestros genes. Literalmente, los pensamientos se convierten en materia. Y esto revela por qué cambiar es tan, pero tan difícil. El cuerpo puede volverse literalmente adicto a la química de sus emociones familiares, como el estrés o la ansiedad. Cuando uno intenta cambiar, el cuerpo entra en una especie de abstinencia química y empieza a pedir su dosis de sufrimiento conocido. Es una batalla no solo mental, sino también biológica. Entonces, ¿cómo se rompe esta adicción? ¿Cómo podemos hackear el sistema para pasar del modo supervivencia, que es el que viene por defecto, al modo de creación deliberada? Bueno, la solución es la llave maestra, la coherencia, un estado biológico que podemos generar a voluntad. El estado del cerebro lo determina todo. Cuando estamos en ondas beta, el estado de alerta y estrés, el filtro de la realidad está cerrado. Solo deja pasar información sobre peligros conocidos. Pero en ondas alfa, el estado de relajación y creatividad, el filtro se abre. Y ahí es posible instalar un nuevo programa, una nueva realidad. Y aquí está la práctica para lograrlo. No se trata de poner la mente en blanco, es fisiología aplicada. Primero, llevar toda la atención al área del corazón. Segundo, respirar de forma rítmica, 5 segundos para inhalar, 5 para exhalar. Y tercero, y esto es lo más importante, invocar deliberadamente una emoción elevada, como la gratitud o la calma. Al conectar todos estos puntos, el panorama cambia por completo. Se pasa de esa sensación de ser una víctima de las circunstancias, de ser Sísifo empujando la roca, a entender que es posible ser el ingeniero o la ingeniera de la propia realidad. Para aplicar esto en el día a día, aquí hay un protocolo muy simple. Primero, ante un problema, etiquetar el icono. Ok, esto es un símbolo, no es la verdad final. Segundo, identificar el costo. Mi cerebro me muestra esto para ahorrar energía. Y tercero, en lugar de reaccionar, ajustar la frecuencia a través de la práctica de coherencia. Esto nos lleva a la idea final, que es muy poderosa. La realidad que experimentamos no es cemento, no es sólida e inamovible. Es más como arcilla. Una arcilla que se vuelve maleable cuando le aplicamos el calor de una nueva conciencia. Ese muro invisible que sentíamos al principio, ahora sabemos que es biológico. Y los planos para desmantelarlo están aquí. El muro ha caído. La pregunta que queda en el aire es, ¿vamos a decidirnos a caminar sobre los escombros? ¿Hacia el otro lado? ¿Alguna vez no han sentido que hay personas que, con la mitad del esfuerzo, parece que se les abren todas las puertas? Mientras uno, pues, solo ve muros. Es una sensación súper frustrante. Como la paradoja de Sísifo, ¿no? Empujas esa roca con toda tu disciplina, das el 100 y justo cuando parece que llegas a la cima, algo pasa. Un factor externo, lo que sea, y la roca vuelve a rodar para abajo. Hoy vamos a analizar una idea que lo cambia todo. Ese agotamiento que sentimos no solo es físico, es existencial. Y la causa, al parecer, no es la mala suerte, sino un mecanismo que nuestro propio cerebro nos oculta. Exacto. La base de nuestro análisis de hoy, que de hecho unifica las tesis de 3 científicos de campos muy distintos, parte de una premisa que al principio bueno suena a locura. Dice que la realidad que percibimos no es la verdad absoluta. Es, y esta es la palabra clave, una interfaz de usuario. A ver, para ahí, una interfaz de usuario.
como el escritorio de mi computadora. ¿Me estás diciendo que esta mesa que tengo enfrente, la silla, no son reales? No digo que no sean reales en sus consecuencias, pero sí que no son la verdad fundamental. Son como los iconos de esa computadora. El icono de un archivo no es el archivo, con sus miles de líneas de código y circuitos. Es una representación útil que te permite interactuar con esa complejidad sin volverte loco. La tesis es que el dinero, los objetos, incluso nuestro cuerpo, son íconos, símbolos. Y la misión de esta conversación es dejar de pelearnos con los íconos, que son el efecto, y por fin entender cómo funciona la máquina que los proyecta, que es la causa. Es como si la evolución nos hubiera dado un superordenador sin el manual. Hoy, pues, vamos a intentar armar ese manual. Me encanta esa idea. Un manual de usuario para la realidad. Y para armarlo tenemos a 3 guías. Primero, Donald Hoffman, un profesor de ciencias cognitivas que nos va a explicar por qué esta ceguera a las oportunidades es de hecho parte de nuestro diseño. Luego, el Dr. Robert Lanza, experto en medicina regenerativa, que nos va a volar la cabeza con su idea de que el tiempo y el espacio son herramientas de la mente. Y finalmente, Dawson Church, un bioquímico, que va a aterrizar todo esto. Va a explicar la biología de cómo un simple pensamiento se convierte en materia. Exacto. Y para que sea fácil de seguir, vamos a estructurar el análisis usando una metáfora. Pensemos en una fábrica de la realidad, que opera en 3 estaciones. La primera es el filtro, que explica cómo nuestros sentidos editan lo que percibimos. La segunda, el proyector, donde veremos cómo nuestra conciencia crea el mundo. Y la tercera, la materialización, que detalla cómo el software de la mente se convierte en el hardware del cuerpo. Perfecto. Empecemos por la primera estación entonces. El filtro y esa ceguera selectiva de la que hablas, basada en el trabajo de Donald Hoffman. Él lo llama el principio del escritorio, que es básicamente lo que ya adelantabas con la metáfora de la interfaz, ¿no? Justo eso. Hoffman dice que nuestros sentidos no evolucionaron para mostrarnos la verdad, evolucionaron para mantenernos con vida. La realidad fundamental, a nivel de campos cuánticos, de estructuras atómicas, es abrumadoramente compleja. Procesarla conscientemente sería un gasto de energía demencial. De hecho, nuestro cerebro ya consume cerca del 20% de las calorías del cuerpo. Si tuviera que procesar la verdad completa a cada segundo, sería metabólicamente letal. Colapsaríamos. O sea, la realidad está, digamos, comprimida en íconos simples para que no nos dé un cortocircuito. Tiene todo el sentido. Pero esto me lleva a una pregunta. Si la evolución nos oculta la verdad para ahorrar energía, ¿qué otras cosas nos oculta? Esa es la pregunta clave. Y nos lleva a una idea todavía más profunda de Hoffman. El principio de la tiranía de la aptitud. La evolución no tiene un sesgo hacia la verdad, tiene un sesgo absoluto hacia la supervivencia, lo que en inglés llaman fitness. Nuestro cerebro, como un guardián obsesivo, filtra activamente cualquier dato que no sirva para la supervivencia inmediata, aunque ese dato sea verdad. Y esto explica un fenómeno muy común, el autosabotaje. Claro, el famoso termostato financiero que mencionan las fuentes. Justo ese. Imagina una persona que lleva años ganando una cifra estable. De repente, tiene un mes excepcional y gana el triple. Lógicamente debería estar feliz. Pero biológicamente su sistema entra en pánico. Su cerebro reptiliano detecta que está en territorio desconocido, un lugar que no tiene un mapa de supervivencia validado. Y eso, para el cerebro, implica alto riesgo y un enorme gasto energético. Un momento. Eso suena totalmente ilógico. Me dices que el cerebro prefiere la escasez, que es peligrosa, a una abundancia sorpresiva. Parece un error de diseño. ¿Por qué haría algo así? Porque la escasez, aunque sea dolorosa, es un territorio familiar. El cerebro ya tiene todos los circuitos y las respuestas químicas optimizadas para lidiar con ella. Es metabólicamente barato. La abundancia inesperada, en cambio, es un problema nuevo. Requiere crear nuevos mapas, nuevas estrategias. Es caro. El resultado, el autosabotaje. La persona genera una pelea con un socio, hace una compra impulsiva, siente una ansiedad que la paraliza. Su biología está desesperada por volver a la escasez, que es segura porque es conocida. Ah, ya entiendo. La seguridad de lo conocido, aunque sea malo, le gana a la incertidumbre de lo bueno. No es un mecanismo que busque felicidad, es uno de pura y dura eficiencia energética. Precisamente.
Por eso Hoffman nos deja una regla fundamental. Tómate tus percepciones seriamente, pero nunca literalmente. Si ves un tren viniendo hacia ti, tómatelo muy en serio y apártate. El icono es peligroso, pero no cometas el error de creer que el tren, o una deuda, o una crisis, es la realidad última inamovible. Es solo una representación en tu interfaz. Y si es una representación, significa que se puede hackear. Hackear la realidad. Suena a ciencia ficción. Pero si lo que vemos no es la verdad, sino una proyección, entonces la pregunta es, ¿quién está detrás del proyector? Y supongo que ahí es donde entra Robert Lanza y su giro copernicano de la conciencia. Exacto. Nos movemos a la segunda estación, el proyector inverso. La creencia tradicional, la que nos enseñan a todos, es que el universo inerte existió primero y por casualidad creó la vida. Lanza y su teoría del biocentrismo proponen exactamente lo contrario. La vida, y más específicamente la conciencia, es la que crea el universo que percibimos. Esa es una idea enorme. Que la conciencia crea el universo choca con todo lo que aprendimos en la escuela. ¿Cómo se sostiene algo así? Se sostiene desmantelando conceptos que damos por sentados como el tiempo y el espacio. Según Lanza, no son entidades fijas y externas que existen por sí mismas, son herramientas de la mente, herramientas para organizar la información sensorial. Son el software del cerebro para darle sentido al caos. Totalmente. Pienso en cómo 5 minutos pueden sentirse como 5 horas si estás en la silla del dentista, mientras que 5 horas parecen 5 minutos cuando estás con amigos o haciendo algo que te apasiona. Siempre pensé que era una percepción subjetiva, pero Lanza dice que esa es la verdadera naturaleza del tiempo. Exacto. Si el tiempo fuera una constante universal, como un río que fluye igual para todos, esa experiencia sería imposible. La fuente usa aquí una metáfora genial, la del cine. Dice que luchar contra las circunstancias, la cuenta bancaria, la economía, la opinión de los demás, es como gritarle a la pantalla de cine, para que el personaje no entre en la casa embrujada. Me encanta esa analogía, gritarle a la pantalla. Es lo que hacemos todos los días cuando nos quejamos de la economía o del tráfico. Estamos intentando cambiar la imagen frotando la pantalla. Y es una locura. La pantalla es inerte, solo refleja. Y esa es la clave. Para cambiar la película tienes que cambiar el rollo en el proyector. Y el proyector es nuestra mente, nuestras creencias, nuestros filtros. La pantalla, que es la realidad física, simplemente muestra lo que estamos proyectando. Esto nos lleva a una conclusión radical. No estamos en el universo está en nosotros. Dejamos de ser víctimas de las circunstancias para convertirnos en la causa activa de nuestra experiencia. Vale, acepto la idea. Soy el proyector. Pero esto sigue sonando muy abstracto. ¿Cuál es el cable que conecta mi pensamiento, algo intangible, con el mundo físico? O sea, cómo una creencia se convierte en una cuenta bancaria o en una célula sana. No puede ser magia. Y aquí, supongo, entramos en la tercera estación, la alquimia neural, de la mano de Dawson Church. Así es. Church responde a esa pregunta con química, no con magia. Él explica el proceso de la mente a la materia de una forma muy clara. Nuestro cuerpo, dice, es un transductor biológico. Un transductor es simplemente un dispositivo que convierte una forma de energía en otra. Un micrófono convierte sonido en electricidad. Nuestro cuerpo convierte pensamientos, que son energía eléctrica, en materia, que es química. ¿Y cómo funciona esa línea de ensamblaje biológico? ¿Cómo pasamos del pensamiento al objeto? Es un proceso de 4 pasos. Primero, el chispazo. Un pensamiento, como recordar una deuda o anticipar un éxito, es una señal eléctrica real, un evento físico en una red de neuronas. Segundo, la traducción. Esa electricidad llega al hipotálamo, que actúa como una mini fábrica química, y traduce la señal eléctrica en moléculas llamadas neuropéptidos. O sea, el pensamiento se convierte en una sustancia química real. Exactamente. Tercer paso, la entrega. Estos químicos viajan por el torrente sanguíneo y se distribuyen por todo el cuerpo, como un servicio de paquetería. Y cuarto, la materialización. Las células del cuerpo tienen receptores, como si fueran timbres. Cuando el neuropéptido llega, toca el timbre y le entrega un mensaje a la célula, dándole instrucciones para que cambie su comportamiento.
o incluso su estructura genética. Esto es la epigenética en acción. Las fuentes dan un ejemplo muy potente para ilustrar esto. El pleito imaginario en la ducha. Es un ejemplo perfecto. Una persona puede estar físicamente segura, con agua caliente y jabón, pero si su mente está repasando una y otra vez una discusión con su jefe, su cerebro no distingue, no sabe que la amenaza es imaginada, no sabe que el jefe no está ahí. En el daño que nos hacemos a diario sin siquiera darnos cuenta. Y es un daño muy real. El cerebro empieza a fabricar la química del combate. Cortisol, adrenalina, el corazón se acelera, la presión sube, el sistema inmune se suprime para desviar energía a la lucha. Estás materializando una predisposición a la enfermedad a partir de un evento que ni siquiera está sucediendo. Y esto nos lleva a lo que la fuente llama el círculo vicioso de la creación involuntaria. A ver, explícame ese círculo. Es simple. Pensamos en problemas, lo que genera la química del estrés. Nuestro cuerpo, inundado con esa química, se siente mal, ansioso, cansado. Y como nos sentimos mal, nuestro cerebro busca una razón y genera más pensamientos de problemas para justificar ese estado. Con el tiempo, el cuerpo se vuelve literalmente adicto a los químicos del estrés. Necesita su dosis diaria de preocupación para sentirse normal. ¡Qué fuerte! Entonces, no solo creamos nuestros problemas con el pensamiento, sino que nuestro cuerpo se vuelve adicto a la sensación de tenerlos. Es un círculo vicioso perfecto. Ok, si somos adictos a este ciclo, ¿cómo salimos de él? ¿Cómo hackeamos este sistema para que trabaje a nuestro favor? Aquí es donde Dawson Church nos da la clave. Y no es lo que la mayoría piensa. La clave es la coherencia cardíaca. El gran error que muchos cometen es intentar instalar lo que la fuente llama un software de riqueza sobre un sistema operativo de supervivencia. ¿Y por qué no funcionan las afirmaciones positivas o las visualizaciones? Millones de personas las usan. Porque cuando estamos estresados, nuestro cerebro opera en ondas beta altas, un estado de alerta máxima. En ese estado, el cerebro solo deja pasar información relevante para la supervivencia, peligros, amenazas, problemas. Intentar visualizar abundancia o repetir «soy próspero» en ese estado es como intentar descargar una película en 4K con una conexión de internet de los 90 mientras hay una tormenta. La señal no entra porque hay demasiado ruido en la línea. Ah, ya veo. Intentar ser positivo mientras estás en pánico es como gritarle «relájate» a alguien que está siendo perseguido por un oso. El sistema operativo de supervivencia simplemente no puede procesar ese mensaje. Lo considera irrelevante. Precisamente. Para abrir el filtro y permitir una nueva programación, primero hay que cambiar la señal biológica. Y la puerta para hacerlo no es el cerebro, es el corazón. Al generar intencionadamente coherencia cardíaca, enviamos una señal física y electromagnética muy potente al cerebro que dice, estamos a salvo, apaga la alarma. Solo en ese momento, cuando el cerebro sale del modo supervivencia, se abre una ventana de reescritura. Es ahí donde es posible reprogramar los ciclos de nuestra realidad. ¿Y cómo se logra esa coherencia? ¿Es algo complicado? Para nada. Es un protocolo práctico de 3 pasos. Primero, enfoque. Llevar toda la atención al área del corazón, al centro del pecho. Segundo, respiración. Reducir conscientemente el ritmo. Una buena guía es inhalar en 5 segundos y exhalar en 5 segundos. Y tercero, y esto es lo crucial, sentimiento. Invocar activamente una emoción elevada como la gratitud por algo simple, aprecio o una profunda sensación de calma. Enfoque en el corazón, respiración lenta y sentir gratitud. Suena casi demasiado simple para algo tan poderoso. Lo es, porque no le estamos hablando al cerebro con lógica, le estamos hablando al sistema nervioso en su propio idioma, el de la frecuencia y la emoción. Le estamos dando la señal de que es seguro apagar la alarma y empezar a invertir energía en crear, en lugar de solo sobrevivir. Hemos recorrido un camino increíble. Empezamos sintiéndonos como Sísifo, empujando una roca sin fin. Y ahora entendemos que ese muro invisible no es mala suerte, sino un sistema operativo biológico que prioriza el ahorro de energía sobre la felicidad. Vimos las lecciones. Vemos una interfaz, no la realidad, con Hoffman. Somos el proyector, no la pantalla, con Lanza. Y nuestros pensamientos se convierten en la química que construye nuestra vida, con Church.
La idea central es esa. La realidad no es cemento, es más como plastilina. Parece dura y fija solo porque llevamos años enfriándola con la misma observación de miedo y supervivencia. Pero en el momento en que le aplicamos el calor de una nueva coherencia interna, se vuelve maleable. Y para que esto no se quede en la teoría, ¿hay alguna herramienta práctica, un protocolo de emergencia para el día a día? Sí. La fuente propone algo que llama el protocolo de verificación. Es un ejercicio mental de 3 pasos para aplicar justo cuando te enfrentas a una situación difícil. El primer paso es etiquetar el icono. En tu mente te dices, esto que estoy viendo, esta factura, este correo, es solo un icono en mi escritorio, no la verdad absoluta. Eso ya de por sí le quita poder. Rompe la ilusión de que es algo sólido. ¿Cuál es el segundo paso? Identificar el costo. Te preguntas, ¿por qué mi cerebro me muestra esto de forma tan amenazante? Para ahorrar energía manteniéndome en el territorio conocido del problema. Al entender que es un mecanismo de eficiencia, desarmas esa tiranía. Entendido. ¿Y el tercero? Ajustar la frecuencia. Este es el paso activo. En lugar de reaccionar con el pánico de siempre, que solo refuerza el viejo circuito, haces una pausa. Aplicas la práctica de coherencia de 3 pasos que vimos. Enfocas en el corazón, respiras lento y evocas gratitud por 1 minuto. Y desde ese nuevo estado eliges conscientemente qué quieres proyectar en su lugar. Dejas de ser una víctima para empezar a ser un ingeniero de tu realidad. Esto cambia las reglas del juego. Pero, ¿hasta dónde llega esto? ¿Podemos solo cambiar nuestra reacción o podemos cambiar el juego en sí? Y esa es la pregunta final que la fuente deja en el aire. Hemos explorado cómo cambiar la película que se proyecta, pero se insinúa un nivel más profundo, lo que se llama el algoritmo de la sincronicidad. Y esto plantea una pregunta para reflexionar. Si ya no somos víctimas de la proyección, ¿podríamos también dejar de ser meros espectadores de la trama? ¿Qué implicaría empezar a influir en la convergencia de eventos que parecen casuales para convertirnos en un imán para las circunstancias deseadas en lugar de solo reaccionar a ellas?